les voy a contar sobre el cuento de la Caperucita Roja y el lobo feroz. Había una vez, en un pueblo muy lejano, una niña que portaba siempre una caperuza roja. Su nombre era Caperucita Roja. Su madre, una vez, le dijo que visitara a su abuelita que se encontraba enferma en el otro extremo del bosque. La madre le pidió a Caperucita que llevara una canastita llena de frutas, medicina y alimentos para su abuelita que se encontraba mal. Además, le advirtió que cuando caminara por el bosque no se distrajera y siguiera su camino, que no hablara con extraños, sino que solo llegara a la casa de su abuelita. Caperucita Roja, escuchando muy levemente, salió de su casa y empezaba a caminar. Caperucita Roja, cuando estaba caminando, se encontró con el lobo feroz, un lobo que le decía que a dónde caminaba. Caperucita le dijo que iba hacia su abuelita, le indicó dónde era la casa y le dijo que tenía que ir rápidamente, que no debía distraerse. Pero el lobo, muy astuto, le dijo a Caperucita que no pasaba nada y que mejor él le ayudaría a que encontrara un camino mucho más rápido para llegar a su abuelita. La ubicó en el sendero, en un sendero muy lejano, y le dijo que de esa forma llegaría más rápido a su casa. El lobo la mintió. Caperucita Roja se dirigía hacia la casa de su abuelita por el camino que el lobo le había indicado, camino que era muy largo. Entonces el lobo llegó mucho más antes a la casa de la abuelita y Caperucita se demoró mucho. El lobo había comido a la abuelita de Caperucita y se había puesto la ropa de ella. Caperucita llegó muy lento hasta la casa de su abuelita. Tocó y al entrar se encontró con una persona que no se parecía a su abuelita, que no era igual a ella. Entonces empezó a preguntarle: abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Y el lobo, que se había vestido de su abuelita, le decía: es para olerte mejor. Y Caperucita decía: abuelita, tienes unas manos tan grandes. Y el lobo decía: son para abrazarte mejor. Y Caperucita volvió a preguntar: abuelita, tienes unos ojos tan grandes. Y el lobo le dijo: son para verte mejor. Y concluyó con la última pregunta: abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Y el lobo le dijo que son para comerte mejor. Y pasó a devorarse a Caperucita Roja. El lobo, después de hacer sus fechorías, caminaba por el bosque muy tranquilamente, pero se desvió un poco del sendero y se fue a recostar bajo unos árboles porque se sentía tan cansado y estaba muy lleno por el alimento que había ingerido. De pronto pasó un leñador que estaba caminando como normalmente lo hacía y escuchó como llantos y gritos de auxilio, y se acercó y vio al lobo con una barriga muy grande y se preguntó de dónde vendrían los gritos. Entonces el leñador se acercó y se dio cuenta que venían del estómago del lobo. Entonces procedió a abrirle el estómago al lobo y rescatar a Caperucita y a su abuelita. Procedió a rescatar a su abuelita y a Caperucita. Caperucita y la abuelita le quedaron muy agradecidas al leñador y se fueron juntos todos de vuelta a la casa de la abuelita. Pero antes el leñador llenó el estómago del lobo con muchas piedras y lo lanzó al río. El lobo regresó a la casa de Caperucita y festejaron los tres. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento nos deja la reflexión de la obediencia hacia nuestros padres. Hay que tener en cuenta que hay que escucharles a ellos ante todas las cosas y siempre ser buenos hijos.